La primera sesión fue sobre los elementos básicos del pensamiento de Marx. Discutimos cuestiones como la dialéctica, como el materialismo, la praxis. La segunda sesión fue sobre economía, discutimos la teoría del valor, discutimos también plusvalía, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, entre otros conceptos muy interesantes en discusión con la teoría liberal burguesa. En la tercera sesión nos acompañó Yara y yo hablando de la estrategia política desde el marxismo revolucionario, retomando algunas ideas y conceptos, teorías de Vladimir Lenin y de León Trotsky. Muy interesante esa sesión también. Y esta cuarta sesión queremos dedicarla a discutir el tema ambiental, un tema que desde el pensamiento de Marx se puede rastrear, como iremos viendo a lo largo de esta sesión, y que bueno, creemos que tiene mucha actualidad justamente pensando la situación que nos toca vivir, en particular en México, ¿no? Digo, para los que no sepan, porque acá hay compañeros de algunos países, de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, se han conectado en otras sesiones del taller. Pues en México estamos viendo una sequía muy importante en el norte del país, en ciudades como Monterrey, en estados como Nuevo León, Chihuahua, y bueno, eso claramente tiene que ver con las manifestaciones que se empiezan a hacer del cambio climático, ¿no? Y su impacto en nuestra realidad, digamos, en lo que hace a cómo nos afecta el medio ambiente. Y algo muy interesante, parte de lo que te mando como recomendaciones para esta sesión, es una conferencia que hace Diego Lotito, compañero del Estado español, de la izquierda diario también de allá, donde plantea si el cambio climático puede traer de alguna manera o empujar movimientos revolucionarios. Es parte también de lo que venimos discutiendo por acá, y creo que ahora sí puedes prender cámara y micrófono, Juan. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar acá, gracias por la invitación a los compañeros y compañeras de la Izquierda Diario de México. Mi nombre es Juan Duarte, soy editor de Ecología y de Ciencia de Izquierda Diario de Argentina y de la editorial Ediciones IPS, de la colección Ciencia y Marxismo. Un gusto. Muchas gracias. En Argentina, como podrán ver. Tomando mate. Tomando mate. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta discusión. Como todas las discusiones que hemos llevado en este taller, pues nosotros a discusiones, digamos, que podrían dar cada una para desarrollar una serie de talleres, ¿no? Discusiones, seminarios, etcétera. Pero nos parecía muy importante justamente poder abordar la cuestión ambiental y qué tiene que decir el marxismo ante las problemáticas que nos tocan vivir, ¿no? Ante el calentamiento global, cuál es la magnitud, por otra parte, también de esta problemática que nos toca ver, rastrear. Ahí hay algunos autores muy interesantes, en particular Melanie Foster, que es parte de lo que va a exponer un poco Juan, que han abordado el tema de la ecología y la relación que podemos encontrar entre el pensamiento marxista o la corriente marxista y el análisis del medio ambiente, de la naturaleza. Y también, bueno, pues queremos justamente plantear la perspectiva del socialismo y la planificación económica racional de los recursos y democrática, ¿no? Como una salida ante la barbarie que nos amenaza, ¿no? Ante la catástrofe que nos amenaza. Entonces, te dejo la palabra, Juan, para que puedas exponer y, bueno, al final haré un pequeño también comentario, obviamente también esperando que se animen a participar, a exponer también dudas, a complementar algún aspecto también que les parezca que vale la pena retomar. Adelante. Voy a compartir una pantalla. Bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, como decía Farid, voy a hacer un recorrido lo más sintético posible, introduciendo algunas problemáticas actuales, digamos, una dimensión, digamos, de la problemática
ambiental, sobre todo ligada a la crisis climática, otra también ligada al avance de actividades en clave extractivista o de rapiña sobre la naturaleza en Latinoamérica, en particular en Argentina, pero bueno, después intercambiaremos un poco cómo me interesa también conocer cómo se da en México, y la pregunta sobre cuál es el aporte que puede hacer el marxismo ante esta situación en diferentes facetas, digamos, de un aspecto más analítico y conceptual, en particular en la obra de Marx y de Engels. ¿Qué podemos encontrar en el marxismo para analizar la relación entre sociedad y naturaleza, tal como lo planteaban Marx y Engels? Y después, por supuesto, desde una perspectiva transformadora, desde una praxis revolucionaria, qué programa y qué estrategia y qué sujetos políticos necesitamos plantear hoy como una salida posible y deseable frente a la crisis. Así que, sin más, empiezo ante cualquier... y voy a tratar de hacerlo sintético, en todo caso después retomaremos, son varias cuestiones, pero voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible para dar lugar después a las preguntas. Bueno, en un primer lugar, un marco más general, digamos, de la crisis climática, la crisis ecológica y la pandemia. ¿En qué situación estamos hoy? Hay dos números que son bastante conocidos, digamos, probablemente los conozcan: 1,5 grados y 350 partes por millón. Se refieren a límites, el primero es el calentamiento global, un límite máximo sobre el nivel de calentamiento global por sobre el calentamiento, la temperatura a principios de la era industrial, 1750. A partir de 1,5 grados se considera, y especialistas y modelos matemáticos y geológicos ya consideran que empieza a generar lo que estamos viendo, digamos, una serie de cambios climáticos y alterar de una forma que puede ser bastante catastrófica, digamos, el clima, generando un poco lo que decía Farid antes, desde sequías, inundaciones, tornados, extinción masiva de especies, migraciones masivas, y toda una serie de catástrofes que afectan de forma muy fuerte, sobre todo a las mayorías trabajadoras. Entonces, 1,5 grados es el primer número. El segundo, 350 partes por millón, es el número de partes por millón de carbono, a partir del cual el dióxido de carbono, que es un gas, digamos, opaco, empieza a generar un efecto invernadero que empieza a retener el calor y generar este calentamiento global. A partir de 350 partes por millón ya se considera problemático, y hoy puse acá el número, me fijé, digamos, el diario The Guardian de Inglaterra lo va siguiendo día a día, estamos en 417 ya. Entonces, ¿qué significa esto? Como les decía recién, algunos ejemplos: incendios, vemos en toda Latinoamérica, por ejemplo, a nivel mundial, olas de calor, estamos viendo una ola de calor en Europa justo ahora, por ejemplo, inundaciones que ya venimos viendo, y cómo eso afecta. Bueno, estamos viendo en particular, digamos, estuve siguiendo un poquito la situación en Estados Unidos en este momento, situaciones, digamos, de catástrofes climáticas terribles. Ya vimos hace unos meses como un torbellino, un tornado, directamente arrasó con una planta de Amazon en Estados Unidos, y ante lo cual, desoyendo, digamos, las amenazas, digamos, las alarmas climáticas, las patronales impidieron que los trabajadores puedan no estar ahí presentes con el saldo de trabajadores muertos. Bueno, en definitiva, lo que venimos viendo en particular alrededor de los informes del panel
Intergubernamental de Cambio Climático, que viene mostrando las consecuencias. Digamos, ya vamos por el sexto informe. Básicamente no quedan dudas de que hay un cambio climático de estas características que, tal como lo plantea la ONU, es, como se dice, antropógeno, ¿sí? O sea, es por primera vez un cambio producido por la sociedad humana. Ahora, como vamos a ver, no es cualquier sociedad humana, sino que es específicamente capitalista, y ahí es donde entra en juego el marxismo para comprender de dónde vienen estos desequilibrios y para discutir y comprender también cómo este cierto sentido común de que el problema es la humanidad, hay que ponerlo en discusión y mostrar las raíces en un sistema muy determinado, muy concreto, que es el capitalista. Si vamos un poquito más adelante, hay, y solo para dar una idea, digamos, el IPCC, que compila investigaciones científicas de más de 1.600 científicos a nivel mundial, y tiene 3 partes, establece tres escenarios posibles. Antes que nada, antes de dar estos números que suenan muy terribles y son muy preocupantes, lo primero que hay que decir es que no está escrito que esto tenga que terminar tal como dicen los números. La situación es que, digamos, hay tiempo, hay energías, las vías, como vamos a ver, para, digamos, ponerle un freno de mano a este cambio climático existen, son posibles, digamos, esto contra cualquier visión colapsista o catastrofista, que es una de las variantes, digamos, que generan, digamos, estos números que vemos, que son bastante terribles. La situación en la que estamos es una en la cual se van agravando, digamos, los peligros, y las fuentes, digamos, de estos cambios siguen operando, sobre todo porque se impone la ganancia capitalista, como vamos a ver. Pero no quiere decir que no se pueda cambiar y transformar esta situación. El tema es que es necesaria una militancia activa para imponer un cambio, o como una figura bastante conocida, un freno de mano a esta situación. Entonces, como ven, hay 5 escenarios posibles más que establece el IPCC según el grado de calentamiento. No nos vamos a meter en todo, pero sí, como se dice, business as usual, en la situación actual, con el nivel de crecimiento, de inyección de carbono por, sobre todo, combustibles fósiles, cambios en el uso del suelo y deforestación, estamos más o menos en 2,7 y 3,1 grados por sobre el nivel de 1750, lo cual es muy problemático. Hay una cuestión que es que subiendo, digamos, o sea, es un equilibrio a nivel geológico que digamos, genera otra serie de desequilibrios ante los cuales más o menos tardarían unos 100 años en recomponer un equilibrio de lo que se llama sistema Tierra, ¿sí? En el medio, todo lo que estamos viendo hoy, que nombramos recién, se puede llegar a multiplicar en una situación muy complicada. Entonces, esos son los 5 escenarios que establece el IPCC. Acá está, digamos, graficado de otra manera. Se puede acceder a estos informes del IPCC, digamos, estuvieron hace unos meses, digamos, se presentó el tercer informe, digamos, hay coincidencia en la magnitud, incluso la propia ONU, una institución imperialista, está, digamos, sonando la voz de alarma, pero y al mismo tiempo se hacen lo que se llama conferencia de las partes, ya van por la 26 COPs, conferencia de las partes, en donde se discute el problema climático, y van los gobiernos y va la industria, y hay resistencia afuera y denuncias en las calles también, pero lo cierto es que si vemos este cuadro que yo puse, si se fijan, desde las primeras conferencias climáticas, acá en el 79 en adelante, lo rojo es el nivel de acumulación de dióxido de carbono, fue subiendo, y la temperatura también. O sea
¿Qué conclusión? Una conclusión importante para sacar de esto, de estas COPs y de solo de la denuncia de la ONU y de señalar el problema, no podemos esperar un cambio. Más bien, estamos viendo un fenómeno de una gran hipocresía de los gobiernos capitalistas que señalan el problema mientras siguen produciendo, digamos, abonando la raíz. Entonces, bueno, este gráfico es bastante ilustrativo y al mismo tiempo hay un gran negocio en marcha por todo lo que se denomina transición energética. Y a las COPs van, digamos, diferentes sectores capitalistas a hacer sus negocios y diferentes gobiernos a pintarse de verde y hacer un greenwashing al mismo tiempo que en sus propios países siguen abonando el problema. Bueno, vamos un poco más rápido. Yo acá puse algunos cuadros también, digamos, la principal fuente de producción de estos gases de efecto invernadero está en la producción para la industria y de combustibles fósiles. ¿Sí? Después hay otros usos, digamos, para un puñado de empresas a nivel global dedicadas a los combustibles fósiles que producen, digamos, la mayor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. O sea, es un problema de clase social. ¿Sí? No es la humanidad, es el capitalismo, son sectores de la clase capitalista que tienen en sus manos la producción de combustibles fósiles, la producción de acero, la producción de cemento, por ejemplo, también el agronegocio, digamos, diferentes sectores súper concentrados que generan digamos, el problema, que están en la fuente del problema. ¿Sí? Yo acá puse algunos números como para graficar. Esto, si se fijan acá, el cuadrito que está acá, quiere decir que con los planes que hay de extracción de combustible fósil, hoy estamos en 646 gigatoneladas, cuando en realidad la propia ONU está diciendo que no hay que pasar los 500. ¿Sí? Los principales países que tienen sectores que están perforando, por ejemplo, para sacar combustible fósil con fracking, son Estados Unidos, China, acá están Arabia Saudita, Canadá, Australia, Turquía, Japón, Malasia, Irán. Acá están todos los principales países que van a la COP y dicen que están en contra o el mismo Biden, por ejemplo, que hace campaña, digamos, diciendo que va a tener una acción climática. Bueno, como vemos, para nada. Bien, ligado a esto hay una cuestión que estamos atravesando todavía, que es la pandemia. No voy a tener mucho acá, pero digamos, la pandemia tiene un origen en la destrucción ecológica, ¿sí? Como esos patógenos como el SARS-CoV están en nichos ecológicos y ante la destrucción de esos nichos ecológicos y ligado a los circuitos de capital, se expanden rápidamente generando pandemias. ¿Sí? El SARS-CoV-2 que estamos atravesando es solo una de estas pandemias que se viene acelerando en su aparición y frecuencia en los últimos 20 años. Hay un autor muy interesante que se lo recomiendo, se llama Rob Wallace, que es un filogeógrafo, analiza justamente cómo es imposible entender el flujo de patógenos y la emergencia, la aparición del SARS, del MERS y SIDA. Ahora estamos hablando de la viruela símica, la monkeypox. Bueno, sin tener en cuenta esta destrucción ecológica y, por ejemplo, cómo los capitales globales apuntan a la producción industrial de animales. Acá puse una imagen de producción de granjas porcinas. En México las conocen, granjas Carroll, por ejemplo, digamos, tienen todo que ver con la pandemia de gripe N1H1 de 2009, por ejemplo. Bueno, Rob Wallace, utilizando, digamos, las herramientas del marxismo, plantea una visión en salud desde la cual es imposible comprender la emergencia de estos patógenos sin tener en cuenta la destrucción, y es una destrucción provocada por el capital. Así que bueno, ese es el cuadro.
más general. Y después, Latinoamérica, ejemplo de extractivismo, yo puse algunos de Argentina. En Argentina, por ejemplo, hay un gran negocio que es el de plantar pinos, ¿sí? Y acabamos de ver hace unos meses un incendio de más de casi el 15% de toda una provincia, con los humedales, de los humedales más grandes de Argentina y del mundo incendiados por un negocio que es el de los pinos, que digamos generan lo que se conoce como desiertos verdes, consumen muchísima agua, tienen el fuego en su ciclo vital. Acá puse una imagen de esto. Bueno, hay un negocio que está intentando el gobierno argentino de hacer perforaciones offshore en aguas ultraprofundas. También hay una resistencia muy importante, digamos, estamos militando para denunciar esta situación de la mano de las principales petroleras a nivel mundial. Bueno, acá un cuadro de la deforestación, toda la región del norte de Argentina, de la selva, digamos, del Gran Chaco, digamos, si se fijan acá, es una de las 10 regiones más deforestadas del mundo a manos del agronegocio, ¿sí? Se deforesta para el monocultivo de soja o de trigo, una situación que en Argentina es muy importante, en México también. Bueno, lo último, digamos, del Estado argentino con empresas privadas es desarrollar un trigo transgénico que es tolerante al glufosinato de amonio. Lo presentan como un avance científico porque es tolerante a la sequía, pero en realidad, no, digamos, eso es tiene la tolerancia a la sequía, pero también tiene un marcador genético tolerante al glufosinato de amonio. Y en Argentina creció en los últimos 20 años más de 1000% el uso de agrotóxicos, 525 millones de toneladas de agrotóxicos, sobre todo glifosato, se descargan, digamos, generando un montón de padecimientos de salud y un nivel de deforestación récord, como les decía. Y un paréntesis, digamos, la deforestación es en lo que se conoce como sumideros de carbono, entonces genera que se pueda capturar menos carbono todavía. Bueno, dicho esto, a nivel social, el impacto que tiene el extractivismo, yo acá puse unos datos. Si se toma, digamos, los últimos 15 años, toda Latinoamérica, de gobiernos progresistas que se apoyaron en el agronegocio, la concentración de la riqueza fue brutal. Acá, como para ilustrarlo, digamos, la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos creció 21% anual entre 2002 y 2015. Fue 6 veces superior al PBI de la región. O sea, ese crecimiento se va acumulando cada vez más, y bueno, a nivel de los sectores burgueses también se replica. Bueno, un poquito más rápido. Bueno, si vamos al marxismo, ¿qué tiene para decir el marxismo para comprender la relación entre la sociedad y la naturaleza? O la ecología, digamos, como tema en general. Acá hay un libro que acabamos de editar, como decía Farid, de John Bellamy Foster. Se llama La ecología de Marx, es un libro del año 2000, y es muy interesante como una introducción al pensamiento marxista sobre la naturaleza, sobre la ecología. Y es un libro que Foster escribe planteando una tesis que es muy interesante, que es que el marxismo en el siglo XX, ante el positivismo, digamos, del estalinismo, de una visión mecánica, un materialismo mecánico del estalinismo en el siglo XX, que como saben, digamos, además de ser una política burocrática, reaccionaria, contrarrevolucionaria, a nivel de la ciencia plantea una posición mecánica, un tipo de materialismo pre-marxista, digamos. Lo que dice Foster es que el marxismo dejó de lado la reflexión, tendió a dejar de lado la reflexión sobre el materialismo y sobre la ciencia, y con eso se perdió una reflexión muy valiosa sobre la naturaleza y sobre la ecología. Y básicamente lo que dice Foster es que él volvió a investigar ese hilo del pensamiento de Marx, y más bien lo que encontró es un pensamiento ecológico sistemático durante
toda la obra de Marx y un acervo para pensar los problemas ecológicos, la relación entre sociedad y naturaleza constante y muy valioso para poder comprender hoy, por ejemplo, cuál es la causa de la crisis climática. Bueno, acá yo puse dos libros de una tradición en ciencia que se mantuvo a lo largo del siglo XX, que también se los recomiendo. Acá en Argentina editamos estos dos libros, digamos, de autores que se apoyan en el desarrollo de Marx y Engels para hacer ciencia, en biología, en neurociencia, por ejemplo. Lo puse ahí como ejemplo. Lo que dice Foster es que se mantuvo esa tradición en sectores científicos, pero en general tendió a quedar de lado dentro de lo que es la militancia marxista. Bueno, entonces está puesto en discusión este desarrollo con tendencias bastante arraigadas dentro del ecologismo, que Foster nombra como idealismo, espiritualismo, un dualismo dentro del pensamiento ecologista, que más bien tiende a plantear categorías conceptuales que no explican. Una discusión que me viene a la cabeza es si es acentrista el marxismo o no, por ejemplo, o si hay un problema, digamos, dentro de la modernidad. Y la clave que explicaría, digamos, la rapiña sobre la naturaleza y el nivel de destrucción que estamos viendo es un problema del pensamiento moderno de conjunto. ¿Sí? Bueno, esa es una visión bastante arraigada y Foster lo plantea en discusión con, por ejemplo, ciertas autoras y autores ecofeministas que plantean esa visión. Y para eso va a volver a la obra de Marx. Bueno, en Marx no me voy a detener mucho en todo el libro que recorre todo esto y se lo recomiendo, pero sí voy a decir que lo que plantea Foster es que hay una reflexión de entrada en Marx sobre la alienación de la naturaleza, ¿sí? El hecho de que la naturaleza como algo externo, como algo incluso opuesto a los seres humanos, tiene que ver con la propia génesis del capitalismo y tiene que ver, por eso mismo, con la alienación del trabajo, de cómo los productos del trabajo y la propia creatividad es alienada por una minoría social, por la clase capitalista, frente a la mayoría trabajadora. Entonces esos dos procesos, esos dos fenómenos de alienación de la naturaleza y de alienación del trabajo, están puestos en una relación dialéctica por Marx de entrada. Bueno, y ahí hace todo un recorrido mostrando cómo desde el principio Marx está intentando encontrar una visión materialista, no teleológica, no reduccionista, para contraponer a posiciones de un materialismo más mecánico, contemplativo, ¿sí? Y al mismo tiempo sentando las bases del pensamiento marxista, que es un materialismo no contemplativo, sino que, como señala la tesis 11 sobre Feuerbach, de que lo que se trata es de transformar la realidad y no de comentarla ni de explicarla. Bueno, entonces hay una cita que a mí me gusta mucho, que es de los Grundrisse de Marx, que dice: lo que necesita explicación no es el resultado, o es resultado de un proceso histórico, no es la unidad del hombre viviente y actuante, por un lado, con las condiciones inorgánicas naturales de su metabolismo con la naturaleza, por otro, y por lo tanto su apropiación de la naturaleza, sino la separación entre estas condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa. Una separación que por primera vez es puesta plenamente en relación, en la relación entre el trabajo asalariado y el capital. O sea, más bien lo que hay que explicar es la separación. Cómo se nos presenta la naturaleza como algo externo, como una cosa mecánica ahí afuera, como una externalidad amenazante, y cómo nos relacionamos de esa manera con la naturaleza. Y es un producto histórico propio de la constitución del propio capitalismo. Bueno,
filosofía de Epicuro, digamos, la discusión con Feuerbach, qué tipo de materialismo plantea Marx. Ustedes ya estuvieron viendo esto sobre la discusión sobre la praxis, una discusión con Malthus, muy importante también. Hay tendencias malthusianas hoy sobre una concepción ahistórica y naturalizante sobre las condiciones ecológicas, frente a las cuales, digamos, la reflexión y la crítica de Marx a Malthus, de Marx y Engels a Malthus, es muy importante, está ahí también. En ciencia, la importancia de un punto de vista materialista y dialéctico, y la apropiación que hacen Marx y Engels del pensamiento de Darwin también, como les decía, entendiendo la evolución como un proceso contingente, abierto, no determinado teleológicamente, coevolutivo. Súper interesante, recomiendo, digamos, los trabajos de Levin y Levontin en ese sentido. Pero vamos más directamente al concepto de fractura metabólica. A ver. Ahí está. Bueno. Entonces, de todo el recorrido, que es bastante extenso, yo me voy a centrar en este concepto, que es un concepto ante el cual Marx directamente en su obra, en su análisis del capitalismo, en particular en el Capital, también en otros trabajos como los Grundrisse, directamente analiza cómo la mercantilización de la naturaleza y este criterio del capitalismo basado en el valor de cambio, y no en los valores de uso, digamos, afecta directamente metabolismos naturales, ¿sí? Marx abordó esta cuestión en el Capital e incluso siguió abordándolo después, como se expresa en los cuadernos de anotaciones de Marx. ¿Sí? Hay un trabajo de un investigador que se llama Kohei Saito, que también estamos editando, vamos a publicar, que recupera esos cuadernos, y lo que muestran es una preocupación de Marx por la ciencia constantemente a lo largo de toda la obra, y por cuestiones ecológicas también hasta el final de la obra. Entonces, vamos rápidamente a ver de qué se trata este concepto de fractura metabólica. Y acá la génesis del concepto viene a partir de la discusión con Malthus, ¿sí? Como les decía antes, Malthus da una visión como representante, una visión religiosa, con pretensiones científicas, clericales, establece una ley ahistórica según la cual los recursos de la humanidad crecen menos lentamente que la población. Entonces de ahí saca la conclusión de que no hay que abonar la pobreza. Entonces si hay leyes para atender la pobreza, digamos, Malthus le da una explicación supuestamente científica al recorte de esas ayudas. Bueno, es un punto de vista súper reaccionario que más bien naturaliza condiciones que son históricas, para decirlo rápido y pronto, ¿sí? Entonces Marx y Engels están discutiendo con esta visión malthusiana y van a discutir cómo la economía política clásica toma una cuestión muy importante, que es la renta de la tierra. Y hacen una crítica de la teoría clásica de la renta diferencial, que es una discusión en gran parte con Malthus. Y en este camino van a tomar a diferentes autores, digamos, Marx y Engels se ponen a estudiar, y Marx en particular a autores que se dedican a estudiar el suelo, cómo va cambiando la productividad del suelo, y autores que plantean un punto de vista histórico sobre cómo cambia la productividad del suelo y la producción de alimentos, en definitiva. James Anderson es uno, ¿sí? Están en un momento de lo que se denomina segunda revolución agrícola, donde hay un descenso de la productividad de las tierras. Entonces se está discutiendo eso, y Marx
estudios a Anderson, le da una visión histórica de los cambios en la fertilidad de los suelos. Y hay un autor que en este marco es muy importante, que es este que está acá, que se llama Justus von Liebig, que estudia la química del suelo y encuentra, digamos, de dónde vienen, digamos, las características que le dan fertilidad o descenso de fertilidad a los suelos. Acá están las 3 revoluciones agrícolas, estamos en esta segunda. Marx estudió a Liebig acá. Bueno, estos son otros autores también, en el mismo sentido. Y más bien lo que estudió Liebig y lo que tomó Marx es cómo va cambiando cómo la química del suelo necesita sobre todo nitrógeno, pero también potasio y fósforo, ¿sí? En ese momento, nitrógeno en todos lados, bueno, se saquean, digamos, los campos de batalla, por ejemplo, para el fósforo de los huesos, de los muertos en la guerra, para poder volcarlo a los campos, y empiezan a buscar guano, por ejemplo, para poder volcar a los campos, para poder darles productividad nuevamente. Bueno, la historia de Perú está marcada por esto, la historia del norte de Chile también, y bueno, ahí los datos, hay una ley de isla de guano donde se terminan anexando 94 islas, y 66 de las cuales las terminan incorporando en Estados Unidos. Bueno, cómo el imperialismo gestiona sus recursos frente a una situación de degradación del suelo. Esto, vamos más rápido, Marx lo estudia. Un paréntesis, recién a principios del siglo XX se descubren los fertilizantes de nitrógeno y generan otro tipo de fractura con la utilización, digamos, otro desequilibrio. Ahora vamos a ver este desequilibrio, pero aparece otro desequilibrio más a la hora de usar fertilizantes químicos, ¿sí? Bueno, ahora bien, Marx lo que dice es, estudiando a Liebig, bueno, se da una situación en la cual, para poder entender por qué se degrada el suelo, por qué pierde la productividad del suelo, tenemos que entender cómo en la constitución del capitalismo esos suelos que eran trabajados por labradores, por trabajadores ligados, digamos, a una pequeña producción, son despojados, o sea, se despoja de esa relación directa con los suelos, son enviados a grandes ciudades a trabajar como mano de obra, constituyendo el proletariado moderno, y los productos del suelo son enviados a las ciudades. O sea, lo que pone Marx en el centro es la separación entre ciudad y campo como constitutiva del proceso que se conoce como acumulación primaria de capital, ¿sí? Ese proceso de Marx decía que chorreaba sangre por todos lados, ¿sí? Que la constitución del propio capitalismo, que se presenta como algo idílico, está teñida de sangre. Bueno, también está teñida de una fractura a nivel del metabolismo natural del suelo. Eso es lo que Marx estudió acá, y por ejemplo, en ese sentido Marx decía, se puede decir que Inglaterra robó el suelo a Irlanda porque se apropió de todos esos productos del suelo que se deberían haber mantenido y reabonado el suelo irlandés. Entonces, bueno, hay una serie de citas, no me voy a detener mucho ahí, pero básicamente lo que dice Marx es que el metabolismo natural por el cual el suelo tiene que recuperar sus propios nutrientes para poder seguir siendo productivo y manteniendo un metabolismo natural previo, el capitalismo lo que hace es
manejar el suelo según criterios de lucro, separar cada vez más el campo de la ciudad. Rob Wallace, por ejemplo, hoy dice que si se hace un análisis de cómo fue cambiando, digamos, las poblaciones a nivel mundial, somos más bien un planeta granja. Cada vez más está todo concentrado en grandes ciudades y lo que es el campo en manos de diferentes tipos de negocios, por ejemplo el agronegocio, y esa separación genera desequilibrios como este, ¿sí? Marx lo denomina una fractura metabólica, y lo que es importante son dos cuestiones. Una, el concepto de metabolismo, ¿sí? Hay un metabolismo del capital. El metabolismo de capital es el de su reproducción, buscando ampliar, digamos, su margen de ganancia, la plusvalía que puede extraer. Al mismo tiempo, permiso. Bueno, disculpen, mis vecinos no están muy entusiasmados con el concepto de fractura metabólica. Bueno, para decirlo muy rápido, como para avanzar y no extendernos, ese metabolismo de capital también es un metabolismo de la relación entre la naturaleza, porque el capital, digamos, no solamente en el ser humano, que es parte de la naturaleza, sino en la propia producción de mercancías, está apoyándose y utilizando recursos naturales constantemente, ¿sí? Bueno, ese metabolismo Marx lo analiza de los dos lados. El metabolismo propio del capital, con las crisis, con todo lo que ustedes ya vieron, la caída de la tasa de ganancia, etcétera, etcétera, pero también en el metabolismo sobre la naturaleza. En este caso es sobre el suelo, y ahí lo que se llama una fractura metabólica. Acá hay algunas citas del Capital que van directamente al tema. Esta es una. Por ejemplo, Marx dice: con la preponderancia incesantemente creciente de la población urbana, acumulada en grandes centros de la producción capitalista, esta por una parte acumula la fuerza motriz histórica de la sociedad, el proletariado moderno, y por la otra perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra. Esto es el retorno al suelo de aquellos elementos constitutivos del mismo que han sido consumidos por el hombre bajo la forma de alimentos y vestimenta, retorno que es condición natural eterna de la fertilidad permanente del suelo, pero a la vez obliga, mediante la destrucción de las circunstancias de ese metabolismo, obliga a reconstituirlo sistemáticamente como ley reguladora de la producción social y bajo una forma adecuada al desarrollo pleno del hombre. Todo progreso de la agricultura capitalista no es solo un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sacarle, por ejemplo, el recurso a trabajar la tierra, sino a la vez en el arte de esquilmar al suelo. Todo avance en el acrecentamiento de la fertilidad de este durante un lapso dado, un avance en el agotamiento de las fuentes duraderas de esa fertilidad. La producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda la riqueza, tierra y el trabajador. Bueno, ahí está bastante el concepto de estructura metabólica. No me voy a detener mucho más acá. Y hay un concepto que es el de sostenibilidad, que es muy importante, digamos, en la ecología moderna. Un poco lo que dice Foster es que Marx, digamos, fue un precursor y el socialismo en general fue un precursor de la ecología moderna, y esta idea de sostenibilidad, digamos, de llegar a las futuras generaciones una naturaleza igual o mejorada respecto a la previa, ya está en Marx. Y bueno, hay desde varias citas sobre esto. Esta es una, digamos. Marx dice: desde un punto de vista de la formación, de una formación social económica superior, le hace
comunista, la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados parecerá tan absurda como la propiedad privada de un hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera toda una sociedad, una nación, o es más, todas las naciones contemporáneas reunidas son propietarias de la tierra, son solo sus poseedoras, sus usufructuarias, y deben legarla mejorada como buenos padres de familia a las generaciones venideras. Después, lo que, digamos, el otro costado de esto es una reflexión sobre el comunismo, digamos, en el manifiesto comunista, por ejemplo, está como punto central avanzar sobre esta separación entre la ciudad y el campo, que es un punto, digamos, que muy importante y que tiene este sentido, digamos, avanzar sobre esos desequilibrios que son equilibrios sociales y ecológicos también. Yo acá puse, digamos, a Lewis y Legontin, que son también ecólogos marxistas que estudiaron el tema, digamos, actualmente, muy interesante para pensarlo. Bueno, y después hay otras cuestiones, como por ejemplo la relación con los animales, digamos, toda una discusión. Bien, dicho esto, avanzo a la última parte. Bueno, hay muchísimas citas que están buenísimas para pensar en ese sentido, pero me interesa ir a la última parte, que es si tenemos en cuenta este punto de vista, se abre otro problema, ¿sí? Podemos comprender, digamos, cuál es el concepto de fractura metabólica, lo podemos aplicar al carbono, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben, el carbono, este dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera, en realidad tiene millones de años de generación, tiene todo un ciclo natural, y en general está bajo tierra, ¿sí? El capitalismo lo que ha hecho fue utilizar formas de producción de energía, en particular los combustibles fósiles, sacándolos de abajo de la tierra y utilizándolos para aumentar la producción, de una forma irracional y de una forma insostenible, irracional y no planificada, por una cuestión inherente al propio capitalismo. Pero, digamos, tenemos planteado hoy, frente a la crisis climática, cómo hacer para cortar con la emisión de carbón, para, como decíamos antes, no seguir aumentando la concentración y el calentamiento, ¿sí? Ponerle un freno a eso, y eso genera todo un debate, que es un debate pero ¿cómo hacer esto? ¿Sí? Ya, ahí, frente a ese problema, que cada vez es más evidente, hay diferentes posiciones, ¿sí? Yo acá puse algunos sentidos comunes, como que el problema de la humanidad, que es un problema individual y se soluciona cambiando patrones de consumo, con más educación, soluciones de mercado, ¿sí? Conceptos como huella de carbono, por ejemplo, que suponen que el problema es el consumo de cada uno y el carbono que estamos metiendo a la atmósfera como individuos frente a nuestra forma de consumo. Bueno, servicios ecosistémicos, ponerle un valor a la naturaleza, por ejemplo. Está todo eso en discusión. Estas son posiciones que intentan solucionarlo por la vía del mercado. Hay todo un negocio que es el de capitalismo verde, ¿sí? Por ejemplo, el negocio de energías renovables, ¿sí? Que está en marcha a nivel mundial, ¿sí? Hay capitales financieros que están metidos desarrollando estas energías renovables, obviamente distribuyéndolo de una forma completamente irracional y pensando en el negocio y no, por ejemplo, en que la energía sea más barata para el conjunto de la población. Que el Estado tiene que regular. En Argentina, por ejemplo, el gobierno kirchnerista está planteando eso, que en realidad hay que regular mejor y hay que usar el extractivismo, por ejemplo, perforar el mar, pero regulándolo bien, ¿sí? Una posición entre ambientalismo y desarrollo. Y hay otra posición que está muy en discusión, que es que si el problema es el crecimiento en términos capitalistas, ¿sí? Hacer crecer el PBI, hay que crecer. O sea que hay un problema de consumo, que la humanidad hoy consume
más o menos mucho más recursos de los que tiene, ¿sí? Como un planeta y medio más de lo que tiene. Eso es insostenible, entonces hay que decrecer. Una corriente que se llama decrecionismo, ¿sí? Y finalmente hay otra que plantea que el problema es la tecnología, entonces que hay que desarrollar tecnología y de esa manera simplemente se va a poder capturar el carbono, procesarlo y solucionar el problema. Bueno, esto está dando vueltas. Ahora bien, ¿cuál es la posición de los marxistas? ¿Qué podemos plantear a nivel político sobre esto? A nivel político hay posiciones desde el negacionismo, negar el problema directamente. No puedo ver el chat, así que si alguien tiene un comentario, no lo puedo ver acá. Posiciones negacionistas, posiciones ecofascistas, ¿sí? Están presentes. Hay, por ejemplo, desde reverdecer de posiciones xenofóbicas, y también hay un tipo de ambientalismo reaccionario que es el que le imponen, por ejemplo, sectores burgueses a poblaciones. Sí, estaba viendo el otro día en África que hay toda una tribu masahí que con una excusa ecologista les están sacando las tierras. Eso se repite en toda Latinoamérica. Debe haber un montón de ejemplos en México que ustedes contarán. En Argentina está lleno también, y es un tipo de ecologismo que tiene como 200 años también, que es como una protección burguesa de la naturaleza. ¿Sí? Bien, frente a esto, me quería tener, ya para ir al final, hay una posición de Green New Deal, ¿sí? Que yo la puse acá, digamos, una autora que se llama Naomi Klein, muy interesante, denuncia el problema, plantea que hay que hacer una especie de nuevo pacto, un Green New Deal como el de la posguerra, con medidas de transición, una transición energética, y plantea que los propios estados lo podrían llevar adelante y políticamente partidos como el Partido Demócrata de Estados Unidos o el Partido Laborista de Inglaterra. Acá en Argentina hay una autora que se llama Maristeres Vampa que, digamos, retoma esa idea y digamos, plantea un programa, pero que es un programa, digamos, que se lo está pidiendo, por ejemplo, a diferentes gobiernos o a movimientos sin carácter de clase, sino que plantea una interseccionalidad de movimientos sociales que deberían pelear por estas medidas. Por ejemplo, están ahora festejando el gobierno de Petro en Colombia, que tiene esa agenda, como si pudiera llevar adelante esa transformación, esto que está diciendo. Más bien, hasta ahora, hace 20 años más o menos, que vienen planteando lo mismo con diferentes gobiernos progresistas, que son gobiernos extractivistas y que obviamente obedecen, digamos, al carácter de clase de sus estados y a burguesías que tienen esos intereses. Más bien son parte del problema. Frente a eso, bueno, lo que les decía antes, digamos, más bien desde un punto de vista marxista, lo que vemos es el problema es muy concreto, es el capitalismo. Esta fractura metabólica es estructural al propio capitalismo, al mismo tiempo que vemos que la clase obrera crece y avanza en su precarización y se generan cadenas globales de extracción de plusvalor. Al mismo tiempo se acentúa la cantidad de energía que se consume, que está concentrada en muy pocas empresas a nivel global y en consumos desde productivos no planificados hasta de lujo, hasta militares también. Entre paréntesis, lo que estamos viendo con la guerra en Ucrania es justamente una muestra más de irracionalidad, porque esos estados que supuestamente deberían coordinarse entre sí para una transición energética, más bien están disputando y rapiñándose las fuentes de energía fósil, en particular el gas, que, dicho sea de paso, no es un puente de transición energética, sino que es un gran problema, digamos, por el carbono que larga a la atmósfera. Entonces, dicho esto, dos cuestiones. ¿Qué medidas serían necesarias y planteamos los marxistas frente a esta situación? A ver.
nosotros, desde la fracción trotskista, el PTS, los diferentes partidos que la componen, como el de los compañeros de México, de la izquierda diaria, planteamos una serie intervenimos en los movimientos ambientales con una perspectiva de poner en pie un ambientalismo clasista, junto a la clase obrera, digamos, como esa clase obrera, con su heterogeneidad, jóvenes, mujeres, pueblos originarios, puede tomar en sus manos un programa ambiental, por ejemplo, digamos, que tenga la fuerza para ponerle un freno de mano a esta producción irracional. Trabajadoras y trabajadores de diferentes sectores, empezando por la energía, el transporte, la producción de alimentos, el campo, estudiantes, mujeres, pueblos originarios, etcétera, pueden y tienen la fuerza en sus manos para plantear un programa para terminar con esta situación. En este sentido, lo que estamos viendo y de autores marxistas que empiezan a discutir el tema. Yo puse acá dos. Este es Andreas Malm, muy interesante. Plantea en clave marxista que es necesario tomar medidas como una especie de comunismo de guerra, por ejemplo, pero en el caso de Andreas Malm, alrededor de la socialdemocracia, tanto inglesa como norteamericana. Este es otro autor muy interesante, se llama Max Huber, que discute con las corrientes como las que les contaba antes, que plantean una idea de interseccionalidad y que básicamente dejan de lado a la clase obrera como sujeto transformador con un programa anticapitalista y comunista. Sí, muy interesante. ¿Qué medidas sería necesario tomar? Y esa clase obrera podría tomar a nivel global para ponerle un freno. Bueno, medidas básicas: expropiar y nacionalizar el conjunto de la producción energética en los países, ¿sí? Para avanzar en una transición energética. Sería una medida básica, ¿sí? Junto a comités de consumidores y usuarios populares, para garantizar lo que se llama una transición justa, o sea, que la transición no quede en manos de empresas que despidan trabajadores, por ejemplo, y que suban el precio de la energía, como estamos viendo a nivel global. Bueno, frente a eso les planteamos nacionalización y gestión obrera racional para ir hacia una transición. Transporte público global, nacionalización de los sistemas de transporte también. Hay una idea de que se va a solucionar con autos eléctricos, por ejemplo. Elon Musk, por ejemplo, es un símbolo de eso, digamos, que es un tipo que dice que van a hacer el golpe de Estado en Bolivia si es necesario para conseguir el litio. En Argentina estamos en el triángulo del litio junto a Bolivia y a Chile, y hay una disputa geopolítica global alrededor de este recurso, ¿no? Porque hay un gran negocio que es el de los autos eléctricos, por ejemplo. Bueno, no van a solucionar el problema de los autos eléctricos, y frente a eso contraponemos un sistema de transporte público, gratuito, en manos de trabajadores del sistema de transporte. Condiciones de trabajo seguras en las fábricas. Hay otra cuestión, que es la contaminación, que afecta principalmente a las y los trabajadores también. Expropiación de la propiedad terrateniente. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un problema que es el de detener la deforestación por el agronegocio. Eso es imposible de detener si no se expropian al puñado de grandes terratenientes que concentran la propiedad de la tierra. Es una medida básica también a imponer. Impuestos progresivos a la riqueza. Bueno, cese de la deuda externa. La deuda externa es un mecanismo clave para poder imponer planes extractivistas. En Argentina estamos viendo eso, digamos. El gobierno de Macri tomó 45.000 millones de dólares de deuda externa. El gobierno kirchnerista que le siguió reconoce esa deuda y dice que como está esa deuda tiene que avanzar en planes extractivistas, por ejemplo con Equinor y
con Shell, Total, las principales petroleras, perforar el mar. ¿Sí? Bueno, de la izquierda les planteamos que hay que desconocer la deuda externa y con esos recursos avanzar a una transición energética, por ejemplo. Bueno, y toda una serie de medidas, por terminar con la obsolescencia programada. ¿Sí? Hay toda una serie de medidas que la clase obrera está en condiciones de imponer, pero que no van a ser medidas que se logren si no es a partir de la lucha de clases. O sea, a partir de la lucha de clases, la clase obrera puede imponer otra relación con el ambiente, una relación planificada, aprovechando los desarrollos científicos, también los desarrollos tecnológicos, y de esa manera planificando la producción para tomar las medidas urgentes para evitar que se siga profundizando el problema del calentamiento global, pero para pensar otra forma de producción de energía, otra forma de transporte, de producción de alimentos, otra relación entre la ciudad y el campo, ¿sí? Romper esa separación como planteaban Marx y Engels. Y ahí hay un punto importante que es el conocimiento de la clase obrera, de la producción, y cómo, digamos, sin la imposición del capital, ese conocimiento de las y los trabajadores de la producción podría ser clave junto a científicas y científicos, comités de usuarios, para pensar formas racionales de producir energía, de producir alimentos, de formas agroecológicas, por ejemplo. Y por último, contamos con ejemplos pequeños todavía de cómo eso se puede poner en pie. Solo para contarles un poco en Argentina cómo lo estamos pensando. Bueno, acá yo puse unas fotos de luchas contra planes extractivistas en defensa del agua. Esto es en una provincia de Argentina que es Mendoza, y esto es en Chubut, donde se pudo derrotar el plan del gobierno de imponer la megaminería contaminante. Y esto es una fábrica que se llama Madigraf, que en la zona norte de Gran Buenos Aires están gestionando la fábrica las propias trabajadoras y trabajadores, y empezaron a avanzar en una transformación para ahorrar energía, por ejemplo, no contaminar con los efluentes de la fábrica. Es una fábrica enorme que queda enfrente de la Ford, para que tengan una idea, del parque industrial de Buenos Aires, en la zona norte. Es una fábrica que estaba en manos de una multinacional, digamos que en un momento directamente ante la lucha obrera y las deudas abandonó la fábrica, los trabajadores la tomaron y están peleando por la expropiación. Y están planteando una serie de cambios en la forma de producción para hacerla menos contaminante y utilizar de forma racional la energía. Incluso están produciendo bolsas de papel para reemplazar los plásticos, y sobre todo están planteando un programa para el ambientalismo, o sea, para un ambientalismo proletario y obrero. Y acá abajo también puse otro ejemplo, que es el de la fábrica Sanón en Neuquén. Desde Argentina estamos planteando la necesidad de que el ambientalismo tome este programa y se una a la clase obrera, y que la clase obrera se saque de encima de sus burocracias y levante un programa ambientalista, ligando las demandas ambientales a las demandas de la clase obrera, como por ejemplo para terminar con la desocupación, para terminar con la pauperización de las condiciones de vida, salarios dignos, y en definitiva constituyendo un poder obrero para terminar con el capitalismo y avanzar de una forma transicional hacia un tipo de sociedad no capitalista, socialista y comunista. ¿Sí? En ese camino, digamos, la crisis, como decía Farid, y para terminar, un poco como decía Diego Lotito en ese video que decía Farid, esta crisis ecológica tiene un carácter epocal, civilizatorio también, pone en discusión cuestiones históricas que hacen a la propia civilización y cómo el capitalismo está, digamos,
conduciéndonos a un precipicio y al mismo tiempo puede generar las condiciones para una emergencia de sectores de masa y trabajadores a nivel mundial, pero eso no va a ser automático y es necesario levantar este programa y construir esa fuerza, estratégicamente esa fuerza obrera y proletaria. En ese camino estamos en Argentina, digamos, y esto es un breve pantallazo como para poner en discusión, digamos, de qué tipo de ambientalismo y qué es lo que puede aportar el marxismo hoy como salida estratégica frente a la crisis. Así que bueno, yo corto acá y charlemos, me extendí un poco, pero bueno, como para tirar todos estos elementos, los de corto acá y intercambiamos. Bien, pues muchas gracias, Juan. Bastante completa me parece la exposición. Ahí ya había algún compañero que también le estaba comentando en el chat que le estaba pareciendo bastante buena las diapositivas. Yo digo, solo para comentar algo y justo abrir el micrófono para las participaciones y que también puedan complementar y plantear algunas dudas o comentarios, decir que hay una frase que se ha hecho famosa también de ambiental, ¿no? Y de la crisis más general que se vive, que se dice el capitalismo busca salir de sus crisis sobreexplotando sus dos fuentes de riqueza, que es el trabajo y la naturaleza, ¿no? El trabajo humano y la naturaleza. Entonces, la crisis que está viviendo el sistema capitalista cayó, digamos, este momento de un paulatino ciclo de ascenso, muy relativo, pero que, digamos, salió de la crisis de los 70 con el momento neoliberal, ese momento que entra en crisis precisamente en 2008-2009 y que a partir de ahí empieza a generar una dinámica política de inestabilidad, una dinámica que además se complementa, ¿no? Con el tema de la pandemia, la crisis que vino con ella, que ahora está generando una guerra de dimensiones que probablemente no se veían, digamos, por el tamaño de la confrontación desde la Segunda Guerra Mundial. Normalmente nosotros decimos mucho, ¿no? Que hubo muchas guerras, o sea, podemos enumerar una cantidad de guerras desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad, pero todas eran guerras asimétricas, ¿no? Eran una potencia como Estados Unidos financiando o participando, pero digamos de forma, no estaban enfrentados abiertamente dos potencias nucleares, por ejemplo, como lo están ahora. Entonces, esta situación de guerra combinada con la dinámica de crisis económica y el tema ambiental, de hecho en el foro de Davos que hubo reciente, decían los ideólogos del capital, ¿no? Los personajes que estaban ahí, que el mundo iba a enfrentar 4 crisis. Dentro de ellos la crisis ambiental como una de las fundamentales, pero que digamos que nosotros como marxistas, como revolucionarios, siempre vemos pues, las crisis no solamente como un momento en el que pues, pueden aumentar los padecimientos de las masas, ¿no? Había una situación de mayor vaporización, etcétera, pero también pues, momentos donde hay mayor posibilidad de acción, ¿no? de una perspectiva revolucionaria, en donde un programa socialista pueda ser entendido, comprendido y abrazado por sectores amplios de la población, por sectores amplios de la población trabajadora. Esta crisis que el capitalismo busca patear o salir por lo menos de ella, aumentando la explotación de la naturaleza y de los seres humanos, de los trabajadores, va acompañada de efectivamente distintas discusiones ideológicas muy importantes. Ya se mencionaba el tema de cómo hay una derecha que pareciera que quiere ir directamente al precipicio, ¿no? Hay una frase de Walter Benjamin muy famosa que retoma esta idea dice, Marx decía que la revolución o la lucha de clases era el motor de la historia, pero él lo veía Walter Benjamin como más bien que fuera un freno de emergencia, una locomotora que va desbocada, digamos, hacia la barbarie. Pues pareciera que tipos como Trump, ¿no? Como Bolsonaro, como Milei, que directamente dicen que el cambio climático no existe, ¿no? Que son totalmente científicos, pues quisieran meterle turbo, ¿no? Subir la velocidad para llegar a esa situación de total colapso, digamos, ambiental. Y por otro lado, pues hay sectores que ven la magnitud del problema, pero que las medidas que proponen son totalmente impotentes para
poder hacerle frente, porque no están dispuestos a enfrentarse al poder del capital, al poder de la banca, del capital financiero, de los sectores que justamente, por ejemplo, financian, ¿no? A esta derecha madura que ha surgido en los últimos años. Por ejemplo, los hermanos Koch se habla mucho de las think tanks que llegan a promocionar, ¿no? A auspiciar, que son think tanks neoconservadores, conservadores, libertarios, ¿no? Como ahora se hacen llamar los liberales más radicales, y que además están atrás justamente de los sectores, de las empresas más contaminantes, de la industria, digamos, del petróleo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Estos sectores que no están dispuestos a que se les toque un pelo de su poder, y que pues están ligados precisamente a estos sectores de poder más concentrado en el propio imperialismo. Por ejemplo, Atlas Foundation, ¿no? Que estaba financiada por la derecha del Partido Republicano, ¿no? Por el trumpismo. Entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, Vox también podríamos hablar de Estado español, ¿no? Santiago Abascal habla mucho en contra de la religión de la ecología, ¿no? Como que intenta plantear que hay una cuestión que está impuesta, ¿no? Que es un tema ambiental que está impuesto, pero que pues nada que ver, ¿no? O sea, que no es un problema que no es un problema tal, que no es un problema del capitalismo ni de las empresas, ni incluso del ser humano, sino que es algo natural, el cambio climático, y que bueno, que habría que dejarlo por la paz, ¿no? Entonces, ante este panorama es que nosotros pensamos que hay que posicionar justamente una alternativa política marxista, revolucionaria, de la clase obrera, que hay muchos espacios, lugares donde apoyarnos, y que pues también hay un montón de gente, jóvenes, que en los últimos años han despertado a la vida política, participado en manifestaciones por el tema ambiental, el movimiento Fridays for Future, ¿no? Que con todos los límites que podamos verle, discutir, es una realidad que ha movilizado a millones de jóvenes, sobre todo centennials, que ven que no tienen futuro en la sociedad capitalista. Y por otro lado, una cantidad de movimientos de reivindicaciones de tipo territoriales, comunitarias, indígenas, como las revueltas que estamos viendo, por ejemplo, ahora en Ecuador, tienen que ver con la forma en la que el capitalismo arrasa con territorios enteros y con poblaciones también enteras, ¿no? Entonces, es desde ahí que nosotros nos paramos y decimos, necesitamos una alternativa, y la planificación racional, como decíamos, de la economía, ocupando la ciencia y la tecnología al servicio de las necesidades sociales, buscando justamente desarrollar con todo, ¿no? Formas de producción que realmente sean sustentables, que permitan una producción, un consumo amigable. Obviamente no es de la noche a la mañana, ¿no? Que una sociedad, por ejemplo, socialista va a acabar con el plástico, pero sí apostando a avanzar, ¿no? En esta perspectiva, algo que no va a ser el capital, porque el capital lo que busca es maximizar su ganancia. No le interesa si para eso en ese marco destruye ríos, foresta del Amazonas, o si tiene que explotar niños, ¿no? En Tailandia. O sea, ellos lo que buscan es maximizar su ganancia y minimizar sus costos. Y como lo buscan hacer en el corto plazo, precisamente esta idea fuera, tiene que ver con que la naturaleza no se compatibiliza los ciclos de la naturaleza con los ciclos de capital. Para que puedas tú, por ejemplo, volver a sembrar en un territorio determinado, pues tienes que dejar cierto tiempo, tienes que, por ejemplo, cambiar la variedad de lo que se siembra, ¿no? El capitalista no busca eso, el capitalista busca, vamos a explotar esta tierra con monocultivo a tope, ¿no? No importa que en 10 años no sirva para nada y que sea desierto. Entonces, esta irracionalidad, ¿no? Desde el punto de vista del bienestar social, que creemos que tenemos que organizarnos y que tenemos que también presentar esta alternativa del lado de la clase trabajadora. Entonces, vamos a darle espacio ahora a los compañeros, las compañeras que se quieran también anotar, y pueden ir alzando la mano para que puedan ir comentando. Creo que ya está por ahí. Bueno, perdón, ahí una compañera que nos había también pedido, es una compañera que es parte del staff de la Izquierda Diaria, que maneja la temática ambiental de acá de México. Entonces, va también a comentar algo. Asho, pueden dar la palabra a Ashomali. ¿Dónde está? Sí, Ashomali.
la izquierda diario México. Bueno, vengo siguiendo todo lo que es el tema ambiental desde el país. Y bueno, pues, para empezar, estuvo muy interesante la charla que dio el compañero Juan. Me parece que engloba bastante bien todas las posturas que hay, ¿no? Dentro de, no solo dentro, para abordar el tema ambiental, ¿no? Que todo, o sea, que viene más que nada desde la producción, perdón, desde la producción irracional del capitalismo, ¿no? Y ahora, extrapolado un poco a la situación que está viviendo en México, pues tenemos prácticamente ningún gobierno ha tenido pues una agenda, digamos, ambiental como tal, a pesar de que México ha suscrito a todos los acuerdos internacionales, ¿no? Como el protocolo de Kioto, el protocolo de París. Recientemente firmaron el acuerdo para prevenir la deforestación. Y bueno, pero en realidad ahí también el protocolo del acuerdo de Escazú, que era para acceder a justicia y a información hacia las personas que son activistas ambientales, los defensores del medio ambiente. Pero pues en la realidad vemos que vienen y van, pasan y bien, pasan y pasan gobiernos, ¿no? Y lo vimos con Peña Nieto, que fue el que abrió la explotación a gran escala en cuanto a megaproyectos y a megaminería, ¿no? Con las reformas energéticas del 2013, y que en cambio llegó el gobierno de López Obrador y al parecer venía con un discurso bastante progresista, de hablar sobre pueblos originarios, de la justicia hacia las comunidades que vienen de su territorio históricamente, ¿no? Pero pues en la práctica no ha sido como tal, ¿no? Vemos que ha dado un impulso bastante fuerte a megaproyectos, como el proyecto Integral Morelos, que son devastadores y siguen despojando a las comunidades originarias de estos territorios, ¿no? Y al mismo tiempo pues está políticas de extractivistas, y basadas en el petróleo, ¿no? Como el impulso que se le quiere dar de nuevo con esta retórica de darle soberanía energética al país, pero pues deja de lado, o sea, ni siquiera puede mencionar el tema de la transición energética, ¿no? Por ahí algunos analistas, de hecho, decían que López Obrador como tal no era negacionista, porque no negaba que el cambio climático era real, pero sin en cambio todas sus políticas y de hecho sus alianzas que tenía con Donald Trump, pues demostraban que era un político negacionista, ¿no? En la realidad. Y al mismo tiempo tenemos el impulso que le ha dado a megaproyectos, pero ahora tenemos que en un país que tiene ya estamos viendo las consecuencias de la crisis climática, ¿no? Con, por ejemplo, la sequía que hay en el norte del país, donde las personas, vecinos, los trabajadores, las familias más precarizadas no tienen el acceso al agua, y de hecho el gobierno ya recortó el suministro. Me parece que tienen el suministro solo 6 horas al día, y que del otro lado, en el sureste del país, cuando llega un evento meteorológico tal como un ciclón o lluvias, o que son, digamos, normales, por así decirlo, que se agravan con el tema de la crisis climática, pues ahí año con año siempre hay desastres sociales, ¿no? Catástrofes, ¿no? Muertes, pérdida de estructuras. De hecho, hace más o menos un mes que pasó el huracán Ágata aquí por la costa de Oaxaca, y bueno, es el día que todavía no se restablecen por completo los servicios, ¿no? Hay carreteras que están abandonadas, hay personas que siguieron desaparecidas por las inundaciones, ¿no? Y bueno, toda esa problemática en México pues se agrava todavía más con las políticas de impulsar estos proyectos de infraestructura, ¿no? Y el más
pues el más característico, ¿no? Es ahora el Tren Maya, que es un proyecto justamente de comunicación, que lo están llevando como desarrollo hacia el sureste de la República, pero que al mismo tiempo está causando deforestación de la selva, el último reducto de selva virgen que había en México, que llegó a ser uno de los pulmones más importantes del planeta, decían que era el segundo Amazonas, pero que ahora durante los últimos 100, 200 años se fue reduciendo hasta ser una pequeña franja en el sureste, en la península de Yucatán, ¿no? Y que ahora pues está amenazada por el paso del tramo, de los tramos del Tren Maya, que al mismo tiempo, pues con las protestas y las reacciones que hubo contra la devastación que generaron los trabajos del Tren Maya, pues la retórica del oficial no fue siquiera recular en el proyecto, sino abiertamente atacar a las personas que se oponían, ¿no? Llamándolos pseudoambientalistas, ¿no? Y pseudoecologistas. Y bueno, esas son declaraciones bastante fuertes, y nos damos cuenta que México es el segundo país a nivel mundial en asesinatos y agresiones hacia personas defensoras del medio ambiente, ¿no? y de la naturaleza. Y bueno, pues al mismo tiempo tenemos la militarización, el despojo, y aparentemente no hay un movimiento en las calles que esté repudiando todo esto, ¿no? Hay pequeñas resistencias, bueno, hay resistencias, ¿no? Pero son pequeñas, están localizadas, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, las comunidades en Puebla que están rechazando la imposición o el robo y el saqueo de sus pozos, ¿no? Que están defendiendo su agua contra la corporación esta de Bonafont. Están, por ejemplo, las comunidades zapatistas en el sur de la República, que no solo están peleando contra la devastación ambiental, sino también contra el despojo de sus tierras, ¿no? Contra la militarización y los paramilitares, ¿no? Que están ahí. Está, por ejemplo, también el histórico ejemplo de Cherán, que es una comunidad de Michoacán, que pues viene resistiendo la tala ilegal, toda la lucha que están dando las comunidades indígenas en el norte, que es el pueblo rarámuri, los pueblos yaquis, ¿no? Que están enfrentándose a los intereses de grandes mineras y de talamontes, y contra el extractivismo, ¿no? Sobre todo de las mineras canadienses, que estas también están haciendo gran devastación, porque la minería no solamente es extraer los minerales del suelo, sino que pues, es contaminación del agua, es tala de ecosistemas, pues es una actividad bastante devastadora, ¿no? Y en ese sentido, pues sí hay resistencias, sí hay oposición, pero son oposiciones muy minúsculas todavía, que se apegan solamente a cierto, pues sí, a ciertos a focos de lugares bastante específicos, luchas bastante específicas, pero como no hay un gran movimiento en las calles que se tome la tarea, ¿no? de aglutinar todas esas luchas y pues llevarlas a primero que nada visibilizarlas, ¿no? Y segundo, que sean escuchadas, que sean atendidas, ¿no? Globalmente, bueno, en su conjunto. Y bueno, esa es un poco la situación que hay en México. No me quiero extender más, pero pues aquí, desde aquí es más o menos el trabajo que intenta hacer desde a diario, pues, visibilizar todas estas luchas, y pero pues también urge también el sector de la clase trabajadora tome en sus manos, con todo el potencial que tiene, pues tome en sus manos también la lucha por la defensa del medio ambiente
ambiente y de la naturaleza. Bueno, doy la palabra a alguien más quiere participar. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues sí, vamos a darle la palabra a un par de compañeros que tienen la mano levantada. Está Margarita y después Abdiel. ¿Le pueden dar la palabra? ¿Ahí me escuchan bien? Casi no tengo señal. No sé si... ¿Sí? Perfecto. Gracias. Sí, bueno, coincido básicamente con todo lo que han mencionado y la gran presentación que se ha dado. Principalmente nosotros vemos que hay como una falta de conciencia pues en general, ¿no? O sea, en la humanidad. Por un lado, hemos tenido, pues, ahora sí que dentro de la historia, la experiencia de cuando devastamos nuestro hábitat y que las comunidades pues se ven forzadas a moverse. Este es el caso, por ejemplo, en Teotihuacán o área maya, ¿no? Donde mucho se ha dicho, ¿a dónde fueron los mayas? ¿A dónde fueron los teotihuacanos? ¿Desaparecieron? ¿O fueron abducidos? ¿No? O sea, como todas estas teorías. Y mucho pues se ha visto que realmente fue también por la deforestación que generó el generar estuco, ¿no? El crear estuco para las pirámides y para poder crear todo lo que se requería fuego, ¿no? O sea, para empezar. Por otro lado, el tema de los plásticos lo veo realmente muy complicado. Nosotros estamos muy metidos en el nuevo plástico llamado PLA, por parte de la organización que dirijo. Tuvimos la oportunidad de recibir impresión 3D para poder crear nuestros propios materiales educativos. Y les cuento esto porque sin saber como mucho sobre plásticos, digo, ya saben que somos arqueólogos, antropólogos y científicos, pero no en temas de plástico, se nos hizo muy buena idea para poder crear sin sobreproducir y sin tener problemas de almacenaje. Entonces a mí llegaba una casa hogar y me decía, yo tengo solo 10 niños y entonces nosotros solo producíamos material para 10 niños, ¿no? Si llegaba una comunidad y me decía 200, pues 200. Y eso también me abarataba costo a la hora de no tener que ir a una fábrica a solicitar pues todo lo que tenemos que pedir. Pero nos llevó a otro punto donde descubrimos que el plástico que imprimen las impresoras 3D, estas tan nuevas dentro de la industria y que son como todo un boom y es la esperanza hacia el futuro de la inversión creativa y de la ingeniería y del tema de materiales, nos percatamos que el PLA no es un plástico, no renovable, no reutilizable y aparte no biodegradable, está catalogado como plástico que nunca se biodegrada, ¿no? O sea, la palabra
realidad es que como humanidad nos va a salir muchísimo más caro. Además que no es un plástico que esté sellado, o sea, que ponga una nomenclatura diciendo que es un plástico no reciclable. Entonces se está yendo a la basura sin que la gente de la basura también sepa que en dónde lo puedes separar y que ese plástico realmente no se va a poder destruir, ¿no? Y entonces, bueno, es todo un tema porque realmente no les interesa. O sea, lo que me dijo MakerBot fue eso. Y también me mencionó, lo podemos solucionar, requerimos $2 billones por parte de tu fundación para poder poner una planta recicladora del material. La tecnología existe, pero no existe para tu país y no existe poderlo mandar a Estados Unidos. Y nos interesa mucho poder trabajar con ustedes, pero pues necesitamos $2 billones, ¿no? Ninguna fundación en México, ninguna asociación civil tenemos esa cantidad de dinero. Y si la tuviéramos, seguro no la estaría usando con MakerBot, ¿no? La estaríamos usando para absolutamente resolver desde nuestra perspectiva las cosas. Entonces, bueno, en ese camino también logré llegar a el sector de ecología de Nestlé por un tema de agua. También trabajamos con el Politécnico y les planteé el mismo problema, ¿no? Ellos estaban recomendando cómo vamos a hacer con el PET que sí es reciclable, el PET que sí es reutilizable, pero el PET que también sigue contaminando de una manera pues increíble los mares, ¿no? Y bueno, en medio de eso, lo que me dijo el director internacional de Nestlé en el tema de ecología de Nestlé fue, pues no me interesa tu plástico mientras no sea PET, mientras no sea un tema que a mí me funcione, ¿no? O sea, no tengo esa conciencia. Realmente el tema de ecología dentro de las industrias, pues no es realmente pensar en el planeta, es pensar cómo soluciono monetariamente, ¿no? Entonces, pues ha sido muy complicado ese tema y vemos... ¿Puedes ir cerrando, compañera? Ah, sí, perdón. Sí, lo que vemos es que realmente hay como un cero interés por parte, ¿no? de ellos, y es que no se puede generar como dinero. Y vemos que el tema de plástico pues no se ha podido solucionar del todo. Desde la parte científica, los científicos no podemos avanzar sin el dinero que de repente la industria también da, y eso genera pues un conflicto pues cíclico, ¿no? Que es lo que nosotros vemos. Y bueno, eso era lo que quería compartir porque creo que va muy de la mano de lo que mencionaban en cuanto a los plásticos y en cuanto también pues a la infraestructura para poder generar ciencia, ¿no? Que es la que va de la mano. Muchas gracias, Margarita. Vamos a dar la palabra ahora a Pierre. Intentemos que sean intervenciones como unos 3 minutitos para ya ir cerrando y hacer una última reflexión también de Juan. ¿Quiere comentar algo? Ya las últimas indicaciones de esta ya. ¿Se me escucha? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, ¿qué tal? La presentación la verdad me gustó, y sobre todo sobre las formas de cómo solucionar ante críticas de personas que adoran al capitalismo, pero bueno, hay situaciones que han tomado siempre ellos en exponer y vincular al marxismo sobre algunos desastres ecológicos en el contexto histórico. Por ejemplo, en lo que es la producción del petróleo que usa Venezuela y que extraen gasolina los de las FARC en Colombia, y sobre todo la producción de manera industrial en 3 países que fue en China, Corea del Norte y bueno, y la Unión Soviética, y sobre todo la producción de energía y armas nucleares que al producirlo provocaron la explosión nuclear en Chernobyl, y que siempre han vinculado al marxismo y leninismo con base a los desastres y sobre todo lo que es nuclear, el parte nuclear. Y mi pregunta con lo que se expuso es cómo se defenderá esta idea a base de los desastres ecológicos en el contexto histórico durante los debates políticos y estratégicos contra el capitalismo, ya en cuestión ya sea en Argentina, en México o cualquier parte del mundo que quieran fomentar el marxismo sobre la ecología, tomarían como parte histórica todo el desastre que pasó
durante la Guerra Fría y lo que está pasando en la actualidad. Y bueno, eso sería todo. Bien, muchas gracias, Mapiel. Bueno, pues vamos a ir cerrando entonces. Ya se extendió un poquito la sesión. Si puedes ahí, bueno, adelante Juan, si quieres comentar algo como de cierre. Dale. No, cortito, por lo que decía Abdiel, nosotros somos trotskistas, digamos, para ir de atrás, de adelante para atrás, digamos, la discusión con el chavismo, sostenemos la crítica a una política de un Estado capitalista, burgués, burocrático, bastante represivo, con la misma clase obrera. Tenemos un programa para a los marxistas revolucionarios esa. Entonces, simplemente hay que señalar que esa no es la política que levantamos y no es nuestra estrategia política la del chavismo, somos muy críticos. Lo mismo con el estalinismo, digamos, somos trotskistas y justamente Trotsky enfrentó en su momento y los trotskistas después esa política burocrática contrarrevolucionaria que tomó las banderas de la revolución, que dicho sea de paso, la revolución rusa tiene para aportar como experiencia histórica una serie de medidas ecológicas muy importantes, digamos, una serie de medidas que se tomaron inmediatamente después de hacer la revolución para proteger por ejemplo, los que se llamaban monumentos de la naturaleza, para establecer sistemas de protección de la naturaleza junto con trabajadores científicos de la ciencia, por ejemplo, que se mantuvieron durante muchos años, incluso después del estalinismo en la Unión Soviética. Esa experiencia es una experiencia valiosa para tomar en los años previos a la estalinización. No nos hacemos cargo de lo que haya hecho el estalinismo, porque justamente, digamos, el trotskismo planteó un programa contra la burocratización de la revolución y ahora planteamos un programa revolucionario para el siglo XXI, pero que es de la mano de la clase obrera establecer un poder obrero de forma soviética, o sea, no burocrática. Digamos, por eso un poco yo resaltaba lo que es la posibilidad de que la clase obrera se apropie de las herramientas de la ciencia, de los recursos para establecer de forma planificada otra forma de manejar la producción de energía, el transporte de alimentos, digamos, pero eso implica una lucha política, lucha de clases, ¿sí? Una discusión que estamos planteando es cómo la clase obrera puede ser hegemónica y mostrar que el programa de la clase obrera es el único realista en este momento y que puede construir una fuerza social para imponerle a la burguesía desde lo más inmediato, que es terminar con la producción, digamos, de gases de efecto invernadero, hasta cuestiones como terminar, por ejemplo, con las guerras y establecer medidas básicas para terminar con la crisis ecológica y terminar con la crisis y las guerras que produce este momento del capitalismo, ¿sí? O lo que Lenin llamaba crisis, guerra y revolución. Pero bueno, es una estrategia, la del trotskismo, muy diferente, opuesta por el vértice a la del estalinismo, así que lo que es una tarea también señalar esa diferencia, porque el estalinismo, digamos, algo muy nefasto que tuvo fue marcar mucho y ligar, y la burguesía, digamos, diferentes sectores lo toman para ligar el marxismo al estalinismo. Bueno, no, hay que separarlo. Para saber más sobre las medidas, bueno, ahí Ayomali, yo quiero reivindicar mucho el trabajo que hace Ayomali, ella ha escrito mucho y ahí tienen un artículo que está muy bueno donde cuenta eso, ¿sí? Es la sección de ecología de la izquierda Diario México es muy importante, yo la leo siempre y tomo muchas cosas de ahí. Eso por un lado, y hoy más bien es reactualizar la necesidad de una lucha política. El movimiento ambiental tiene que ser muy político y estratégico. Digamos, no podemos estar deteniéndonos solo en la pura resistencia, sino que más bien
necesitamos construir un poder de la clase obrera para poder pelear por un programa, ¿sí? Eso es, digamos, lo que tenemos planteado hoy. Y en esa discusión, después, en ese marco, hay una discusión con sectores que dejan de lado a la clase obrera como sujeto político. El ecofeminismo, por ejemplo, les nombraba, digamos, una autora como Maristeria Vampa en Argentina, y hay muchas otras más, plantean una visión donde la clase obrera no existe como sujeto político, y hablan de una perspectiva interseccional, como si fueran diferentes movimientos que se van uniendo y van uniendo sus luchas sin cuestionar el poder del Estado capitalista. Bueno, esa es una estrategia que no lleva a ningún lado, más bien lo estamos viendo como van atrás de cada expectativa en diferentes gobiernos progresistas, van siendo defraudadas. Esa estrategia no lleva a ningún lado y más bien nos hace perder tiempo, y necesitamos levantar una estrategia desde la clase obrera hegemónica sobre el resto de sectores, con este programa que decía antes. Por lo de buen vivir, también es un ejemplo, son frases que suenan muy lindas, ¿sí? Todos quisiéramos un buen vivir, pero la verdad que esa política del buen vivir no es una estrategia en sí misma. Más bien, acarrea muchos problemas, y ya se vio la experiencia con Evo Morales, por ejemplo, con el buen vivir, con la cumbre que se hizo en Bolivia, lo mostró. No, más bien tuvo todo un planteo extractivista, incluso el vicepresidente Álvaro García Linera defendiendo el extractivismo como si de esa manera se pudiera, digamos, si fuera un punto de apoyo para la emancipación de las mayorías populares. Bueno, la verdad es que no. La conclusión de los últimos 15 años de gobiernos post-neoliberales en la región lo que muestran es que sin un programa que ataque los intereses del capital, que es muy extractivista en toda Latinoamérica, vamos a repetir un nuevo ciclo de destrucción y de destrucción de las condiciones de vida y de la naturaleza. Yo, para cerrar, agradezco la invitación y a disposición, espero que se repita. Puede ser un intercambio que a mí por lo menos es muy enriquecedor, así que yo cierro acá y espero que volver a encontrarnos. Nada más. Bien, pues muchas gracias, Juan, qué bueno que pudiste conectarte, tener este intercambio, efectivamente. Bueno, pues invitar a todos y todas las compañías que están acá a que se sumen a la comunidad internacional de la izquierda diario. Hay grupos de Telegram, tenemos también pues el diario cotidianamente en distintas redes sociales, en Facebook, y en cada país también estamos haciendo una serie de actividades, de actividades de formación política, de discusión, etcétera, de organización, porque creemos que pues la lucha por la emancipación de la clase obrera, por la liberación de la humanidad es una lucha internacional, y por eso queremos también construir organizaciones con esta perspectiva internacionalista. Bueno, pues solamente últimos avisos. El próximo sábado tendremos la quinta y última sesión del taller de marxismo de la izquierda diario. El taller será sobre los movimientos sociales. Precisamente abordaremos tanto el movimiento ambientalista como el movimiento de mujeres, como el movimiento hoy fue la marcha. También un saludo a todos los compañeros que probablemente vengan de allá o lo verán más tarde y habrán ido a la movilización del Día del Orgullo, que fue una movilización importante también en distintos países, donde además intentamos tener un bloque, una tendencia entre ese movimiento también con una perspectiva capitalista, ¿no? Que no separe justamente la lucha en contra de la opresión a la lucha de clases. ¿Sí? Una cosa, acabo de leer recién, la Corte Suprema de Estados Unidos no solamente anuló el derecho a aborto, sino que lo que dicen es que el lunes anularían el programa de acción climática de Estados Unidos. O sea, va de conjunto. Sí, y bueno, y también, no sé si puedes sonar también, pero justo autorizó este tema de que la gente puede ir armada en la calle, ¿no? Todo un programa, digamos, bastante facho, un producto también de la política de Trump, ¿no? Que dejó ahí a una Suprema Corte bastante cargada a la derecha. Pero bueno, la respuesta está empezando a ver, ¿no? Tanto en Estados Unidos como a nivel internacional no hay posibilidad de que se implanten políticas reaccionarias sin que haya una respuesta importante de la clase obrera, y al mismo tiempo de que pues
política del gobernador de privatizar el agua, hubo manifestaciones importantes. Bueno, es algo que seguramente va a ser una constante. Entonces, la siguiente semana vamos a abordar los movimientos sociales, la lucha de la clase trabajadora, precisamente cómo pensar la hegemonía de la clase obrera para poder presentar una alternativa socialista, y vamos también a plantear la perspectiva del comunismo, ¿no? Y cómo nosotros consideramos que esta sociedad por la cual luchar es una sociedad en la que no existirán ni opresiones de ningún tipo, de raza, de género, de orientación sexual, etcétera, pero donde también buscaremos esta posibilidad de una producción acorde y en armonía con utilizando la ciencia y la tecnología para ello. Entonces, el próximo sábado a las 7 de la tarde, de todas maneras, todos los compañeros y compañeras están en el grupo del taller, seguramente les llegará ahí la información. De nuevo, agradecer a Juan, qué bueno que nos pudiste acompañar y fue una exposición bastante esclarecedora, muy buena. Síganlo en La Izquierda Diario, pueden encontrarlo. También justamente hay, por ejemplo, una conferencia donde se presenta el libro, ¿no? Si ustedes se meten a YouTube y buscan La Izquierda Diario Argentina, van a encontrar algunas también bueno, sí, como videos y conferencias que tienen que ver con el tema ambiental. Entonces, para que lo sigamos desde ahí también. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos próximamente. Hasta la próxima.